cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy nos tocaba seguir conversando acerca de la historia dominicana en orden. Como ustedes saben, nosotros conversamos la semana pasada acerca de la sociedad taína, la sociedad española al momento de salir al descubrimiento, el encuentro de dos culturas. También hablar de cómo era España, cómo surge la lucha por la repartición de los indios, así como también cómo surge la fabricación de caña de azúcar, cómo se exterminaron los indios, cómo llegaron los esclavos negros por primera vez. Hoy nos tocaba hablar de lo que sigue a partir de ahí, de la ganadería, el contrabando y todo lo que ocurrió. Pero eso lo vamos a dejar para el lunes, porque hoy vamos a interrumpir un poquito esa secuencia para tocar un tema histórico que se está reflejando en el hoy, en la actual coyuntura. Me refiero al caso del fideicomiso público. Mucha gente se ha alarmado, otros han opinado de diferentes formas. Cada uno está manifestando su juicio en torno al fideicomiso en función de los intereses económicos, partidarios, etcétera, o profesional que pueda tener. Pero resulta que la democracia permite que todo eso se produzca. Tal vez lo que se está planteando con relación al fideicomiso hoy en la República Dominicana es uno de los mayores ejercicios democráticos por lo que precisamos pasar. Porque resulta que estas cosas tienen que darse y tienen que debatirse, porque cada uno tiene su visión de las cosas en función de sus intereses. Bueno, pues ya no lo decía nosotros en el siglo XIX Ramón de Campoamor, cuando decía que en la vida nada es verdad ni mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Y eso es así, y seguirá siendo así para siempre, porque las contradicciones siempre van a existir. Y las contradicciones se van a enfocar a partir de la subjetividad, de la cantidad de informaciones e intereses que usted tenga. Y en función de eso, usted va a plantear lo que entienda. Solo hay algo que detiene, pone en orden las contradicciones, que son los principios que rigen a los pueblos en términos de sus constituciones. Esos principios son invariables. Entonces puede tener una posición y yo otra, pero a la hora de decidir, tenemos que decidir por dónde andan los principios. Por ejemplo, en el caso del fideicomiso, la Fundación de Militares Constitucionalistas tiene que defenderlo. El fideicomiso público que se ha planteado, que está en el Congreso, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que fue enviado a comisión en la Cámara de Senadores, tenemos que defenderlo, porque ese fideicomiso es hijo de la posición que hemos mantenido desde el 1965 a la fecha. Explico. La revolución constitucionalista, al tiempo que fue una revolución para reponer el gobierno del profesor Juan Bosch, así como también restituir la Constitución de 1963 y defender la voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1962, donde fue electo el profesor Juan Bosch, hubo un componente que sirvió para que la revolución estallara y crear las condiciones subjetivas entre el bando que se levantó y el bando que fue atacado, que era la corrupción que había. Todo el mundo conoce eso, que había una corrupción en el seno del gobierno de facto, del triunvirato. Fue el gobierno que pusieron en lugar de Juan Bosch,
había una corrupción muy fuerte. Hubo un grupo de oficiales que no estaban de acuerdo con la corrupción, entre los que estaban el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien conquistó al coronel Camaño también en base a eso, y a su vez el coronel Camaño conquistó al coronel Montes Arache por los mismos fines, y por los mismos fines también el capitán Mario Peña Tavera, que fue el iniciador de aquel levantamiento militar el 24 de abril de 1965, formó su grupo a partir del 22 de marzo de 1964. Se adhirió y se fueron juntando la gente que querían que aquí se gobernara en base a principios democráticos, en base a transparencia, en base a honestidad. La Fundación de Militares Constitucionalistas, entonces, para darle seguimiento en La Paz, mediante lo que hemos llamado la Revolución Ética y Moral, hemos continuado defendiendo la historia de Abril, rescatando esa memoria. Y entre el rescate de esa memoria ha estado presente la lucha contra la corrupción. Tenemos pruebas además. Todo el que nos está mirando hoy nos ha visto en la televisión o en los periódicos o en la radio luchando contra la corrupción. También luchando contra la modificación de la Constitución, la modificación irregular, lo que sería lo mismo decir la lucha para que la Constitución de la República sea respetada y no sea violada. Eso ocurrió recientemente. Hemos mantenido una coherencia, una firmeza histórica para que los muertos de abril no hayan muerto en vano, sino para que se fortalezca una democracia constitucional. En el marco de una democracia constitucional, que surja ese Estado social y democrático de derecho que hoy tenemos que defender de acuerdo a lo expresado en el artículo 7 de la Constitución de la República, estamos obligados a luchar por el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Tenemos que estar obligados a defender el patrimonio nacional, los bienes del país, los bienes públicos. Y en esa dirección nosotros tenemos entonces que ubicarnos en el marco de lo que plantea la Constitución de la República en su artículo 246, que nos trata acerca de la defensa de los recursos públicos en términos de lo que es la fiscalización y control de los fondos públicos del Estado. Ningún movimiento de recursos públicos puede estar al margen de ese artículo 246, que le asigna la responsabilidad a el Congreso de la República, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. No puede haber ningún contrato en el Estado que envuelva intereses públicos que no sea pasible de ser fiscalizado y controlado. Ese fideicomiso entonces tiene una serie de condiciones. Ese fideicomiso público. Lo primero es que se hace el contrato y se envía al Congreso. Si se piensa hoy que es para que se privatice Punta Catalina, por ejemplo, hay que descartar eso, porque ¿quién va a privatizar Punta Catalina si no es una decisión de ley del Congreso de la República? Porque es el Congreso de la República el que tiene la responsabilidad de recibir el documento que envía el Poder Ejecutivo. En este caso, el fideicomiso que está en cuestión se envió al Congreso, como indica la Constitución. Al recibirlo el Congreso lo ve. Hubo una falla del Congreso, que fue que la Cámara de Diputados, en palabra de muchos diputados, conoció el contrato de fideicomiso sin leerlo. Y es después que lo aprueban, que lo envían a comisión al Senado, que entonces viene el revuelo. Lo que debió haber hecho un Congreso responsable, preparado para defender los intereses de la patria,
era decir, lo vamos a revisar al paso, lo vamos a someter a vista pública. ¿Por qué? Porque cuando se somete una pieza legislativa al Congreso es para que éste reciba el tratamiento procedimental adecuado. Por eso hablamos siempre que necesitamos un Congreso bien preparado, ético, honesto, transparente, y que eso solamente se puede conseguir haciendo que en el país los partidos políticos abran un proceso de un programa de estudio para todos los candidatos, militantes, simpatizantes de los partidos y para el público en general. Una democracia no puede funcionar sobre la base de la ignorancia cívica, ética y patriótica y de conocimiento del Estado. Para que una democracia funcione como tal, tenemos que estar preparados para asumir la responsabilidad que nos asigna la Constitución, la ley y las distintas coyunturas que se puedan presentar, que tienen que ser resueltas en base justamente al procedimiento de la Constitución y la ley. Entonces, se ha hablado mucho del fideicomiso. Nosotros queremos dejar sentado como fundación que lo respaldamos, que respaldamos la lucha por mejorarlo, pero que debe de ir el fideicomiso como un órgano que impida que el estado desfalcador que hemos tenido funcione. Atención a esto. El fideicomiso permitiría que en 30 años, todavía y más de allá, el Poder Ejecutivo tenga en sus manos a Punta Catalina. No hay forma de que eso varíe, que no sea que tengamos un Congreso irresponsable. Pero si vamos a trabajar por fortalecer nuestra institucionalidad democrática, tendremos un Congreso cada vez más firme, que va a plantear que un fideicomiso que tiene una buena intención manifiesta, que tiene un objeto claro y fines claros, que es que ese bien del Estado funcione de manera eficiente y que pueda proveer la cantidad de energía que demanda la población y que pueda también tener ganancias como la que tiene hoy. Para que eso no se pierda, debe haber entonces un comité o un consejo de administración, lo que sea, que lo administre conforme a la ley y que sea revisada toda y cada una de los ingresos y egresos que haga, porque eso manda la Constitución. La Constitución es clara en su artículo 6. Dice que todo aquel que cumple funciones públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado, por lo que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento, resolución u actos contrarios a la Constitución. Por lo que todo lo que hay ahí en el fideicomiso tiene que ser en términos de lo que son los ingresos y egresos, las inversiones que se hagan, tienen que ser supervisadas por el Congreso de la República, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Fiscalizada, controlada, ver para estos fines el artículo 93 de la Constitución de la República, numeral 2, básicamente letras D y E. En un Estado social y democrático de derecho, las decisiones tienen que tomarse en base a lo que manda la Constitución y las leyes. Por eso, cuando hablamos y especulamos sobre una cosa, vamos a terminar entendiendo que vivimos en un Estado social y democrático de derecho y que si está débil tenemos que fortalecer. Esa es nuestra responsabilidad. Porque aquí lo que hemos tenido es un Estado desfalcador. Entonces, este gobierno no tendría que hacer el fideicomiso si hubiera tenido intención de que se privatizara. Porque aquí desaparecieron todas las empresas que dejó Trujillo. Todas desaparecieron, a excepción del ingenio Barahona. De los 12 ingenios, 11 desaparecieron. Y está ese ingenio controlado por un sector privado centroamericano, en alianza con el gobierno dominicano. Tenemos de 22 empresas que dejó Trujillo,
tenemos solamente a Molino Dominicano y tenemos a la Tabacalera. Ambas instituciones dirigidas también por un sector privado internacional, que peor aún, de Guatemala y de Inglaterra. Entonces, ¿qué ocurre? Los gobiernos del Partido Reformista, PRD y PLD, hicieron desaparecer a Corbe. Esas empresas en el año de 1962 se le confiscaron a los Trujillo y se pasó al Estado. La dejaron perder. Entonces hoy surge un mecanismo para que no se pierda y se destapan todos los demonios. Bien, estamos en democracia, que se haga. Pero nuestra fundación le recuerda al país que no podemos volver al pasado, que el fideicomiso tiene que salir bien fortalecido, que las sugerencias que quepan dentro del marco de ese fideicomiso, que se adhieran al fideicomiso, pero que siga funcionando para que se preserve ese bien del Estado. Ya sabemos que el fideicomitente es el Estado, que la parte fiduciaria operativa que va a verificar que eso siga bien es el Banco de Reserva, y que entonces el fideicomisario, que es a quien van destinados los beneficios, el Estado también, el Ministerio de Hacienda, todo está en el Estado. Un comité que se ha creado, bueno, que se corrija lo que haya que corregir. Y si el fideicomitente adherente entraría por esa vía, que se verifique. Pero el bien del Estado tiene que ser preservado y entendemos que esa figura jurídica es la que debe de ir, que hay que mantener esa disposición a que el fideicomiso prospere, actúe y dentro de 30 años haya podido mantener el Estado todavía con la posesión de ese bien. Porque hay que frenar el Estado desfalcador, que comenzó con el primer gobierno que tuvimos, que fue el gobierno de Pedro Santana. El gobierno de Pedro Santana, su ministro de Hacienda, Ricardo Miura, fue llevado al Senado Consultor, al Congreso, porque no supo explicar tampoco en el Congreso en qué se habían gastado los dineros de todas esas emisiones inorgánicas que se hicieron entre el 1844 y ese 1847. Eso provocó el desaliento de Santana, la llegada al poder de Manuel Jiménez, la subida al poder posteriormente de Buenaventura Báez, porque era Santana que le correspondía, porque eran 2 periodos consecutivos que él tenía cuando se aprobó la primera Constitución de la República en San Cristóbal. Entonces, después vimos a Báez que lo sustituyó, haciéndole un desfalco prácticamente a los tabacaleros del Cibao, mandando a imprimir una serie de papeletas sin respaldo para comprarle las monedas fuertes a los tabacaleros que habían producido muchas para ese año de 1857. Y después que les roba todo eso, los cibaeños tuvieron que levantarse en la llamada revolución de los tabacaleros, combatir el gobierno de Báez, conseguir que Santana viniera al país de nuevo. Pero Santana, luego que viene, rodeado Báez como estaba por el general Juan Luis Franco Vidó, este es desplazado a poco tiempo de haber llegado Santana y se queda Santana con el poder. Toda esa mala administración provoca la debilidad en términos económicos y social y políticos del país, y Santana se ve por la
falta de precisión y buena administración de pedir una anexión a España. Pero todo eso es consecuencia del mal uso de los recursos, de los fondos del Estado. Termina la restauración y va y vuelve al poder, porque Pedro Pimentel no pudo ser el presidente porque se lo impidieron Eusebio Mansueto y General Cabral. Pero el General Cabral se lo impide también Cesario Guillermo. Cesario Guillermo obliga a Cabral a entregar el poder a Báez, y Báez viene. Y cuando Báez viene dispuesto a arrendar la Bahía de Samaná porque quería dinero para combatir los grupos contrarios. Y terminó haciendo el préstamo de Harmon en 1869, y al hacerlo se dejó engañar y poner al país a pagar unos dineros que el país no estaba en condiciones de pagar. A lo mejor Báez pidió 420,000 libras esterlinas de préstamo, solamente le enviaron 38,000, y él se conformó con eso porque había que combatir a los grupos que estaban en su contra. Bueno, pues finalmente Báez llega hasta 1874, pero cuando es vencido, recoge todos los recursos que tiene y se los lleva fuera del país, y nadie lo persiguió. Y en el 1878, cuando termina su quinto periodo, de 1876 a 1878, lo último que hace es que cuando ya está rodeado para sacarlo del país, hace que los comerciantes le paguen por adelantado los impuestos que tenían que pagar, y se va con más de 300,000 pesos de aquella época a morirse rico fuera del país. Lili llegó también y desfalca al país, haciendo unos préstamos también para inclusive aliarse a los rojos, expulsar a Luperón del Partido Azul, hacer que termine la política liberal del Partido Azul, convertirse en un tirano. Y así pide 770,000 libras esterlinas. Con eso hace su campaña política. Financia las redes de personas adherentes, de clientes. Su clientela la mantuvo. Se van a esos cuartos y vuelven y hacen uno de 900,000. También se van, quiebran a la Westendorf. Y cuando la quiebran, tienen que acudir a la Employment Company. Y la Employment Company le presta 1.250.000. Y luego libras esterlinas. Y luego también le presta $2.035.000. Todo eso era para mantener una clientela que le permitiera a él estar en el poder tiránico. De igual manera, también negocia con el presidente haitiano en el 1899. Por 400,000 pesos que le dieron, le cedió la tierra que estaba en discusión desde el acuerdo que se hizo en el 1874 durante el gobierno de Ignacio María González. Y pasamos a la invasión norteamericana, y ese gobierno americano aquí de militares terminó también defalcando el país en términos de que se apropió del 25% de las tierras cultivables. Y llegó Trujillo y se apropió de todo el país, Trujillo, y terminó cuando lo asesinaron con el 51% de los recursos del país en su poder, que fue lo que el Estado dominicano en el 1962 confisca. Y eso se dilapidó en los gobiernos del Partido Reformista, del PRD y del PLD. Y es probable que este gobierno, que ha decidido enfrentar la corrupción que nosotros hemos defendido, esté detrás de que eso no vuelva a ocurrir y acude a un fideicomiso para que todo sea transparente. Con fallas, bueno, la democracia está diseñada para que entre todos le demos forma perfecta, hasta donde podamos. Por eso se permite el libre juego de las ideas, que la gente lo haga. Para nosotros, lo que está ocurriendo con el fideicomiso es uno de los ejercicios democráticos institucionales más importantes. Soldados valientes, empezó la revolución.